en el libro de Filipenses. La carta a los Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Cuando lo tengan puede decir amén. Aquel que no tiene puede verlo en la tele. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Leemos ese versículo. Aquí vemos a Pablo comenzando la última salutación a los filipenses, la última exhortación. Y vemos a Pablo hablando en lo que debían pensar, las cosas que tenían que meditar. Y aquí vemos a Pablo declarando, vemos todos puntos positivos, no vemos nada negativo. Porque le enseñaban la manera en la que debían pensar. Y yo creo que si encerramos cada uno de los puntos, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, podemos pensar en Dios. Porque sabemos que la verdad solamente se halla en el Señor. Porque sabemos que todas las leyes morales que se han levantado en la historia de la humanidad, todo lo bueno, todo eso que quizás parece recto, proviene de Dios. Sabemos que es así, porque Él lo declara en su palabra. Porque no solamente que en nosotros no había nada bueno, solamente había maldad, en nuestros corazones había pecado. Y vemos que el único verdadero es Dios. Y eso entendemos y eso proclamamos. Y aquí vemos a Pablo hablando de la manera en que debían pensar. Pero ¿por qué le decía Pablo a los filipenses, por qué debían pensar así? Primero porque entendemos que en la mente se mueven muchas cosas. Yo lo escuchaba a los hermanos cuando contaban diversas dificultades. A todos nos pasan distintas cosas, enfermedades, todos estamos pasando por distintos procesos que muchas veces provocan en nuestra mente pensamientos ajenos, extraños a la voluntad del Señor, a lo que Él quiere, a lo que Él nos enseña en su palabra. Porque a todos nos pasa, como decía mi hermana, me debilité un poquito, decía mi hermana, y a todos nos pasa eso. ¿A cuánto no le ha pasado problema? Porque todos predicamos, todos conocemos la palabra, todos podemos animar, exhortar a cada uno de los hermanos, pero cuando viene el problema, cuando viene la situación, ahí es donde verdaderamente tenemos que meditar en nosotros mismos y ver de qué provocó esto en mí. ¿Qué es lo que provocó esta situación en mi corazón, en mi mente? ¿Qué pensamiento se me pasó por la cabeza? Porque cuando viene el problema, quizás en ese momento no nos damos cuenta, pero se transforma todo. Quizás en ese momento, de un momento para otro, todo lo que creíamos del Señor pasó a ser duda. Porque, hermano, déjeme decirle qué pasa. Somos seres humanos y no importa, puede ser pastor, diácono, evangelista, pero cuando viene el verdadero problema, la verdadera adversidad, y parece que no hay respuesta, parece que el problema persiste, parece que el problema no se soluciona, uno comienza quizás a pensar, ¿qué pasa, Señor? Y el problema está cuando ya ni siquiera preguntamos, ¿qué pasa, Señor? El problema se hace carne en uno y deja de haber una comunicación con Dios. Porque puede pasar en nosotros que quizás se nos mueven los cimientos, quizás comienza a haber dudas, pero no se puede perder esa comunicación con Dios. Hermanos, quizás muchas veces puede haber desánimo, tristeza, quizás se levanta y no tiene ganas de orar, pero siempre tiene que estar ese acercamiento a Dios, a decirle, Señor, no tengo ganas, no hay ánimo en mi vida, no hay ánimo en mi corazón.
Porque eso es una oración que muchas veces hemos hecho delante de la presencia del Señor. Porque no siempre, como declaran mis hermanos, no siempre es pum para arriba. Quizás muchas veces nos encontramos en un tiempo de que son todos más problemas que soluciones. Pero que nunca se pierda, porque somos cristianos. Reconocemos que somos cristianos, que seguimos a Cristo, que nuestra mirada está puesta en Él. No se debe perder esa comunicación. No se debe perder ese clamor de hijo a padre. Esa necesidad, porque cuando viene el problema, ahí se ve nuestra verdadera dependencia hacia el Señor. Ahí se ve la manera en la que pensamos de Dios. Porque muchas veces no es todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro lo que está en nuestra mente. A veces, lamentablemente, por la manera quizás en la que crecimos, por la manera quizás en la que se nos crió, tenemos un pensamiento errado a lo que dice la palabra de Dios. Para muchos quizás, y esto es un problema, piensan que Dios es un genio de la lámpara. Piensan que Dios solamente está para reclamos. Y eso es un problema en la vida del que dice ser cristiano. O quizás digo que Dios es lo que dice su palabra, pero no es lo que vivo. Y Pablo le declaraba, todo lo que es de bueno, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Nosotros, cada uno de nosotros, hacemos el ejercicio de meditar y poner nuestra vida a la luz de la palabra. Yo creo que como cristianos es lo que se nos ha enseñado a todos, es la palabra la que refleja nuestro pecado. Porque cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos a la luz. Y la luz deja todo al descubierto. Eso es lo bello de la palabra. Que al Señor nada se le puede ocultar. Y es importante, hermano, que meditemos en cómo actuamos en nuestra vida diaria, en cómo nos movemos en el quehacer diario, cuál es nuestra reacción a los problemas. ¿Cuál es nuestra manera de pensar en el obrar de Dios en nuestras vidas, en las adversidades, en las luchas? Si Él verdaderamente confío completamente en Dios. Porque esto es fundamental para la vida del creyente, para la vida del cristiano. Porque muchas veces hay cosas que pienso que le puedo ocultar a Dios. Y eso es no conocer a Dios, eso es, quizás muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Una vez conocí un varón, un joven que era cristiano, era creyente, y él me contaba que tenía el conocimiento, conocía la palabra, que ya tenía conocimiento básico, ya no lo podían engañar, a él no le iban a mentir, no le iban a venir con una doctrina errónea. Pero resulta que un día pasó un problema, no directamente a él, sino pero que le afectaba a él. Y después ese problema que se levantó en su vida, decía, ¿cómo se alejó? Yo lo puedo ver en el mundo, se apartó, no buscó más al Señor. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con ese joven? ¿Qué fue lo que pasó? No estaba tan firme. Tenía un pensamiento equivocado, confiaba más en lo que él sabía que su confianza en el Señor, que era el que lo sostenía. Y muchas veces cometo ese error, muchas veces me engaño a mí mismo, me las paso quizás leyendo la palabra, pero buscando moldear la palabra a mi vida para que el Señor se amolde a como yo quiero vivir. A veces parece que la vida que el Señor quiere que vivamos parece ser inalcanzable para cada uno de nosotros. Si miramos la palabra,
cómo debemos vivir con nuestros ojos humanos, con nuestro pensamiento natural. Es inalcanzable realmente, porque es imposible cumplir toda la ley. Pero nos olvidamos de que Él puso su Espíritu Santo en nuestras vidas, que es nuestro guía, quien es el que nos endereza, el que nos convence de pecado. Por eso, como cristianos, cuando estamos frente al error, frente a la tentación, es el que obra en nosotros. ¿A quién no le ha pasado? Hay muchos que oran y dicen: Señor, yo no quiero pecar más. Señor, te encomiendo mi vida, el pecado, todo a ti. Pero quizás viene la tentación y uno vuelve a caer. Y le pregunta al Señor: Señor, pero yo no te entregué esto a vos. Señor, pero yo no te confié esto a vos. ¿Por qué vuelve a pasar? Déjeme decirle que la tentación va a estar. La tentación va a estar hasta el día que partamos de esta tierra. A veces le pido al Señor equivocadamente, pero es importante que entendamos que la tentación está. El problema es lo que está dentro nuestro. El problema es el ámbito en el que me estoy moviendo. No es que el Señor no responde, no es que el Señor no me ha guardado. Porque si el Señor obra en nuestras vidas, si el Señor trabaja con nosotros a diario, si nos encomendamos, si cada día que me levanto me entrego a Él. Pero a veces creemos que, no sé, yo oro una vez a la semana, le encomiendo la semana al Señor, ya está. Se presenta el problema, vengo, le pido al Señor, le pido perdón al Señor: Señor, acomodame, enderezame, ordename. Y después arrancamos el día, continuamos, seguimos caminando. Otra vez se presenta el error. Pero ¿en qué momento del día quizás oramos, pero después de 23 horas y media del día, nunca se nos pasa por la cabeza el Señor? A veces parece que me estoy enredando con las cosas de este mundo. A veces parece que me estoy enredando con lo que es vanidad, con lo que no me beneficia. Y hermanos, como cristianos entendemos que nuestra prioridad tiene que ser Cristo. Nuestra prioridad tiene que ser el Señor. Y Él nos ha dado las herramientas. Porque quizás yo me puedo presentar quejándome: qué difícil, qué duro, qué complicado. Pero quizás estoy orando una vez a la semana, quizás escucho mensajes, no sé, mirando un reel, un video en YouTube, en Facebook. ¿Y en qué momento tengo un acercamiento con el Señor? ¿En qué momento verdaderamente me acerco con el autor de la palabra? Porque quizás cuando estamos en las redes sociales no estamos viendo lo que tiene que corregir nuestras vidas. Vemos el mensaje que nosotros queremos. Pero estudiando su palabra es donde tenemos que meditar. Es donde el Señor verdaderamente nos endereza. Porque quizás muchas veces hay muchos reclamos, muchas quejas. Decimos: no, en mi casa pasa esto, en mi casa pasa lo otro, en mi barrio pasa esto. Parece que todo está en nuestra contra. Pero está verdaderamente ordenada. Primeramente, mi vida está ordenada. Mi casa está ordenada. Mi casa está guiada por el Señor. Porque, hermano, muchas veces predicamos muy lindo. Pero yo creo que usted me ve aquí, no me ve afuera. Yo no lo veo a usted afuera. Y a veces se presentan problemas por la dureza de nuestro corazón. A veces parece que estoy tan alejado de la verdad. Quizás usted ve a hermanos afuera y dice: ¡wow! No entiende. No entiende. Y muchas veces me olvido de meditar en mí y veo al otro y digo: yo no, el problema es que yo no estoy entendiendo muchas veces tampoco. Porque para venir a reclamar,
a llorar delante de Dios, siempre soy el primero. Pero no estoy entendiendo. ¿Pero por qué no entiendo? Porque muchas veces mi pensamiento está errado, está ajeno a lo que el Señor quiere, a lo que Él le agrada. Y no meditamos en lo que verdaderamente tenemos que meditar. Dice 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Aquí Pablo se ponía como ejemplo. Pero sabemos que Pablo imitaba a Cristo. Hoy en día, no voy a hablar por nadie, pero yo no creo ser ejemplo de nadie. Hoy en día hay tantas cosas raras dando vuelta que solamente tenemos que mirar a Cristo. Quizás hay muchos que quizás parecen, qué lindo que viven, qué lindo lo que predican, qué lindo lo que enseñan. Pero hermanos, limitémonos a mirar a Cristo. Solamente a Él. Porque de otra forma le podemos cerrar. Aún mirándolo a Cristo, hago 2 pasos y ya desvío mi mirada y le erré. Y vemos que declara Pablo una promesa, y el Dios de paz estará con vosotros. Pero primero tenemos que comenzar a pensar correctamente del Señor, de lo que Él quiere, de que como cristianos vivimos para su gloria, no para lo que yo quiero, no para mi voluntad, lo que a mí quizás en mi pensamiento natural pienso que me beneficia, equivocadamente tengo ese pensamiento, porque como decía el pastor Walter, hacíamos nuestro beneficio en el Señor. Por eso nos acercamos con gratitud, por eso nos acercamos agradecidos, verdaderamente agradecidos, porque en Él hallamos el descanso y Él prometió que nos daría paz. Paz. Pero si estamos pensando cualquier cosa, esa paz no va a llegar. Si en nuestra mente hay muchas cosas dando vueltas que no son de su agrado, que no provienen de Él, es importante que le pidamos a Él que ordene nuestra vida. Porque lamentablemente como seres humanos estamos en este envase y muchas veces estamos sujetos a cantidad de emociones que alteran toda nuestra realidad. Pero si tenemos intimidad con el Señor, si tenemos comunicación con Él, Él nos va a dar paz. Hermanos, no perdamos la confianza. No perdamos, esto va para todo, para mí. Porque quizás yo hoy digo, estoy confiado, estoy firme. Pero quizás me pasa el problema que quizás le pasó a mi hermano. Pero el Señor sabe hasta dónde podemos soportar. El Señor sabe por qué a cada uno le pasa lo que le pasa. Quizás algunos soportan más que otros. Quizás algunos están más firmes de lo que yo creo estar firme. Quizás algunos le buscan más de lo que yo le estoy buscando. Pero sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros. Nuestro Dios es perfecto, es inmenso, es bueno. Él es Dios aquí, Él es Dios en mi casa, Él es Dios en China, en el fondo del mar. Él sigue siendo Dios. El verdadero problema acá somos nosotros. ¿A dónde estamos poniendo nuestra mirada? Miremos al Señor. Que nuestra prioridad sea el Señor, hermanos. Que siempre nuestra prioridad sea Él. ¿Y por qué siempre insistimos con esto? Porque lamentablemente pasa que a veces que parece que nuestra prioridad quizás no son nuestros hijos, nuestra familia, nuestra prioridad tiene que ser Cristo. Y en Él está todo. En Él está todo. Al Señor le tenemos que entregar nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo, todo. Porque si hay alguna virtud, proviene de Él. Porque si hay algo verdaderamente bueno en nosotros, de nuestra manera de pensar,
es por Él. Es por Él. Así que, hermano, como exhortaba Pablo en esta última salutación, así exhortaba el Señor a mi vida y le exhorto a usted. Examinémonos a la luz de la palabra, a ver si la manera en la que nos estamos moviendo, la manera en la que estamos pensando es la correcta. Porque ese es el secreto. Todos los días levantarnos y examinarnos en la palabra. Examinarnos. Estoy caminando como Dios quiere que camine, estoy pensando de la manera correcta, estoy viviendo de la manera correcta. Va a ver que cada vez que se examine en la palabra, siempre vamos a encontrar algún error en nuestras vidas. Siempre hay algo que cambiar. Siempre hay algo que ordenar. Pero tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, que nos da la herramienta, nos da la salida, nos da la solución a nuestro mayor problema, que somos nosotros mismos. Por eso, meditar. Y en Él vamos a encontrar la paz. Algo que parece muy lejano muchas veces, algo que quizás parece muchas veces que no llega a nuestro hogar. Pero si ordenamos nuestras vidas, si quitamos de nosotros todos esos pensamientos erróneos, ajenos a lo que el Señor verdaderamente quiere, Él prometió que nos daría paz. Amén. Y esa paz quiero buscar, y esa paz le invito a que busque, que solamente hallamos en Cristo. Amén. Le invito a que se ponga de pie.